El tema que tenemos para hoy es: lo que quiero, lo siembro. Incline nuevamente su rostro y dile: Señor, por tu misericordia, enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús, enséñame, Señor. Y la palabra que tenemos hoy es en Mateo, en el capítulo número 7. En el versículo 12. Y dice así en el nombre de Jesús: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Es capaz de leerlo conmigo? Vamos, en el nombre de Jesús. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está en la siembra que aún Dios sembró lo que quería tener. Él siendo Dios, y sembró lo que quería tener. Miramos nosotros la palabra del Señor, que tan claramente nos dice allá en Génesis 1:1, que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y es tan especial el Señor que Él viene y trae una ahí abajo. Trote. Entonces, viene el Señor y dice la Biblia que estaba todo muy desordenado, pero llegó el momento en que viene y hace, ¿qué? Muchas gracias. Vino e hizo el cielo y la tierra. Y es lindo porque el Señor lo que dice allí es: y miró, y todo era bueno. Ahí está el cielo y la tierra. Y Él coloca en él al hombre, pero está tranquilo hasta que miramos en la Biblia que llega un momento en que en Génesis capítulo 6, en el versículo 6 y el 7, dice la palabra del Señor: y se arrepintió Dios. ¿De qué se arrepintió? De haber hecho hombre en la tierra. Y lo dolió en su corazón. Y dice el versículo 7, y dijo Jehová: ay, acabar con esto. Y voy a quitar de la tierra todo ser viviente. Y estaba así, ya para acabar con lo que había. Cuando dice el versículo 8, vio a Noé
Y se fue extensionando el Señor. Vio a Noé. Todo el mundo era malo, pero vio a Noé. Casi que le explota. Yo por ahí les tengo preparada una clase que tiene que ver con la grandeza de Dios y lo pequeñito que somos nosotros ante Él. Y una de las cosas que miramos es que la tierra es algo muy pequeño en medio del mundo creado. Y Él le plació colocar al hombre, a su creación por excelencia, como somos nosotros, la raza humana, en la tierra. Entonces, como vio que el hombre era tan malo, por eso intentó aplastarlo. Y la Biblia dice entonces que ya estaba, que estallaba todo cuando vio a Noé. Y cuando vio a Noé, su corazón saltó. ¡Hay uno! Le diría, me imagino, el Espíritu Santo al Padre. ¡Padre, hay uno, hay uno! Y Jesucristo, que había hecho la tierra, ya estaba para explotarla. Pero cuando el Espíritu Santo grita, ¡hay uno! Entonces, el Señor dice, listo. Con uno me contento. Cuán grande es Dios. Tan alto es Él. Y va a destruir todo esto. Y solo una persona le sostuvo las manos a Él. Óigame, ¿qué es esto para Dios? ¿Qué es lo que hizo saltar el corazón de Dios? Cuando mira a Noé, mira mínimo unas 3 cosas en él. Vio fe, vio obediencia, vio agradecimiento, vio amor. Y estas cositas, ¿qué es esto en una persona que detiene las manos de Dios, que mueve las manos de Dios? La iglesia en el mundo entero, por lo general, se queja. Pero cuando yo entro a la palabra del Señor y comienzo a mirar las profundidades de ella, a mí me llama la atención que Él va a destruir el mundo entero y una sola persona le dice, no, usted no lo va a destruir. Y Él dice, bueno. Él dijo ahí, voy a deshacer la raza humana, en los versículos anteriores. Voy a acabar hasta con los pescados. Voy a acabar con todo. Y vio a Noé, dijo, le perdono a los pescados y a toda la raza humana. No la raeré de la tierra. Porque vio a un hombre que caminaba en obediencia, en gratitud y creyendo en Él.
¿qué tal si nosotros le ponemos el ojo, le ponemos la vista a estos grandes ingredientes que nosotros también podemos tener y que si no los tenemos es porque no nos da la regalada gana? ¿Cuáles son? Fe, obediencia y gratitud. Pero ¿qué es esto que a mí me empodera de tal manera que yo le hablo a Dios y Él me obedece? ¿Qué es esto? El caso es que ahí me detuve un poco porque ahí estaba yo en la introducción de la enseñanza, pero me llamó poderosamente la atención. Y yo digo, yo quiero esos ingredientes en el nombre de Jesús. No, por fe no voy a decir que voy. Por fe lo voy a decir, por fe voy a decir, vamos, vamos, vamos por esos ingredientes, porque el ministerio cristiano de los hechos dará gloria a Dios en muchas partes de la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le sumamos estos ingredientes a nuestro corazón y esto explota. Amén. Ahora, Dios, miramos ahí que Dios salva la raza humana a través de Noé. Y sigue avanzando. Por eso he pensado yo y he dicho, desde que Dios nos creó, hombre y mujer, le hemos dado guerra a Dios por todas partes. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos, allá en el capítulo 3, versículo 10. Pablo le está enseñando a los romanos y les dice, mire, ¿sabe por qué vino Jesucristo? Porque no hay ni un solo justo. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y todos se corrompieron. Y mire la grandeza y la misericordia del Dios Altísimo, que le llega esa oleada de maldad en la humanidad. Y como ya había sembrado, ya había hecho su siembra, él ya tenía su siembra lista, dijo, listo, voy a trabajar con mi siembra. No los voy a arrancar. En Génesis dijo, voy a arrancar todo esto. Pero ahora lo que dice el Señor en Romanos es, no los voy a arrancar. Voy a hacer una siembra para que me dé resultados. Entonces, cuando Él decide no arrancar, sino sembrar, esto se compuso. Y ahí fue donde brilló aquel versículo de Juan 3:16. Se lo sabe. Porque tanto amó al Señor a la humanidad que sembró su Hijo. Y Él sabía que sembrando a su Hijo cosecharía millones y millones de hijos más. Aleluya. Mira lo poderoso que es la siembra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos está dando a entender que Él con todo el amor de su corazón le dijo al Hijo, Hijo, no hay más de otra.
Y aún no había pasado por algunas cosas cuando él subió a aquel monte y oraba y lloraba y le decía: papi, por favor, padre, no me hagas tomar esta copa. Y el papá solamente le decía: no hay más de otra, hijo. Entonces el hijo se le lanzaba y lo abrazaba y le decía: papá, lo que tú mandes está bien hecho. Esta cosecha va a ser grande, papá. A ti te duele porque soy tu hijo y a mí me duele porque voy a pasar la copa. Pero va a ser una siembra de renombre sobre el mundo entero. Y el papá sembró a su hijo. Sembró un hijo. Sembró su único. Y eso lo venía diciendo el Señor desde hace mucho tiempo, ¿no? En las cuestiones de las siembras. Cuando el aceite de la viuda sembró una arepa con una cucharada de aceite y tuvo de todo para todo. La siembra siempre ha dado grandes frutos. Por eso cuando tú le siembres a Dios, cualquier cosa que le siembres, se lo siembras con el alma, en verdad os digo, no perderán su recompensa, sea lo que sea que siembre. Entonces, el Señor nos ha dado un hijo. ¿Y qué hubiera pasado si nuestro padre no hubiera hecho esa siembra? No estaría cosechando lo que nos muestra allá en Apocalipsis 7:9. Que en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Vamos con el 10. Que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban? En el trono. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. A ver, vamos al 7, al 9. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí en el 9? Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, que eran salvos, sanos, rescatados por Dios y alababan a Dios, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién? Multitudes y multitudes de todas las naciones, tribus y lengua. Cosecha de la siembra. Papá no sembró su hijo y tiene multitud de hijos ahora. Si él no hubiera sembrado ese hijo, no hubiera tenido tal cosecha. La Biblia dice que en el final de los tiempos Él nos tomará a su iglesia y nos presentará delante del Padre. Y al presentarnos delante del Padre, estará diciéndole: Padre, y nos mostrará a nosotros y le dirá: he ahí el fruto de mi aflicción. Yo fui sembrado, mira la cosecha que tuvimos. 2, si él no hubiera sembrado a su hijo,
esto sería un caos, no habría protección alguna. Como dice segunda de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, en el versículo 7, que dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio. Ahí está hablando nada menos y nada más que de la gente del adversario. Anticristo y anticristos. Dominios. Hermanos amados, y si hoy están las cosas como están, moviéndose el Espíritu Santo y deteniendo eso, ¿cómo sería que no hubiera venido? No habría comida. No habría agua ya. Esos dos ángeles que Apocalipsis dice que a orillas del río Éufrates, en Apocalipsis dice que en la tribulación fueron soltados dos ángeles que están amarrados desde antes para que no destruyasen la tierra. Si el Señor no nos envía a su Hijo, esos ángeles no estarían amarrados, estarían sueltos. Y fueron amarrados, aunque hay tanto demonio suelto, esos dos fueron amarrados porque son lo peor de lo peor. Y Dios los tiene amarrados para el día de la destrucción. Entonces, a nosotros Dios nos ha amado en gran manera al enviarnos a su Hijo. El Señor a nosotros nos ha protegido en gran manera cuando Él nos rescata como hijos y nosotros le decimos: sí, Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres. Nos está salvando de todas esas cosas. Ahora, el Señor no habla mucho. Él escribió su palabra y ya. Pero como dice Romanos, que Él a nosotros nos habla de diferentes maneras, aún por medio de la naturaleza. Las cosas visibles hablan de lo invisible, de su eterno poder. Entonces, esto que yo veo acá es una voz más fuerte que los mismos truenos cuando hay tempestad. Y Él me está hablando a mí. Y Él me está diciendo a mí. Algo me está hablando. ¿Cómo? Con su gran ejemplo. Yo hice así. Ustedes hagan de igual manera para que puedan ser llamados mis hijos. Porque la obediencia es mucho más especial que la misma oración, que el mismo sacrificio, que los mismos ayunos. Obviamente para obedecer hay que orar y ayunar. Pero Él a nosotros nos dejó un ejemplo. Y con ese gran ejemplo que nos dejó, donde al Padre le agradó en el corazón, amándolo, obedeciéndole y agradeciéndole nuestro Señor Jesucristo, con eso a nosotros nos dejó también una gran tarea. ¿Usted cree que sino llegar, aceptar a Cristo, sentarse a escuchar y ya? No. El ejemplo que nos dejó el Maestro, el ejemplo que nos dejó el Padre Celestial con esa siembra que hizo, está dando una orden
y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso el Señor nos mostró con su ejemplo que es indispensable que con esa misión que Él comenzó, los mismos hijos nos reproduzcamos en más hijos y más hijos. Y exhorto a la iglesia en esta noche, no se haga el de la oreja mocha. Dios nos salvó para más hijos, para que cada día más salvemos esta tierra, para que cada día más hayan más familias libres de las manos de los demonios. Y la gloria de Jehová que se ve en nosotros, entonces es algo que a nosotros nos corresponde extender más y más y más el reino de Dios. Y eso nos lo explica y nos lo sigue hablando. Si nosotros no lo entendemos, es porque no creemos, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para entender todas las cosas que Él nos dice. Y qué lindo nos lo explica con la ley de la siembra. ¿Se acuerda lo que dice la ley de la siembra? El versículo que leímos. Por ejemplo, Él nos está hablando en su palabra, allá bien clarito, si perdonas te perdono, si no perdonas no te perdono. Eso nos muestra a nosotros y Él nos manda a que entendamos y trabajemos con sabiduría. No, es que yo no tengo tanta sabiduría. Tampoco es excusa. Porque el Señor en Santiago lo dijo. El que le haga falta sabiduría, pídalo a lo alto y el Señor le dará sin medida. ¿Y para qué sabiduría? Para entender la voz de Dios que Él nos está diciendo acá. El que perdona, le perdono, y el que no perdona, no le perdono. Lo que está diciendo es, lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. Y lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Y sin darnos cuenta, de pronto nuestra propia familia se va perdiendo. Los hijos no se convierten, ni los tíos ni los primos. ¿Por qué? Porque eso se está sembrando. ¿Y cómo se siembra la no salvación de la familia? Dejando de sembrar la palabra en las demás personas. Tú te callas, hay gente que se pierde. Y como sembraste eso, eso se cosecha en la familia. Tú siembras. Y en tu grupo familiar o a la iglesia estás sembrando evangelismo y le hablas al uno y le hablas al otro. Eso mismo Dios está operando por otro lado para que tu hijo se salve, tu esposo se salve, esposa también, para que tu padre se salve. El viejito de 80 y pico de años que ya está que se muere, toda la vida fue malo, porque era malo. Pero es tan misericordioso Dios como te vio amando a los demás y tratando de salvarlos. Él te salva ese viejo en el nombre de Jesús. Lo sembraste. De alguna manera Él te va a salvar ese viejo. Te va a salvar ese muchacho. Los demonios han cogido a ese muchacho. Y ya le metieron la cabeza entre el pantano y hasta que se ahogue. Y viene el Señor y les da una chapuceada a los demonios. Quítese ahí. ¡Ey! Pero él es un pecador malo, violento, ha matado, ha hecho y deshecho.
Y van a decir que ¿por qué se los quita de las manos? Y el Señor les va a contestar, no, déjame. Él es hijo de un sembrador. Me ha salvado varias almas. Lo voy a salvar a él. La vida cristiana es así. Es una continua práctica de bendición. Yo se lo he dicho a la iglesia porque no lo he leído en ninguna parte, pero es una cosa con la que yo vivo en mi corazón. Y se las he dicho, pero ustedes la han olvidado. Mire, tanto la han olvidado que se las pregunto en este momento. Y si se duermen le doy con la cartera. ¿Qué reciben de Dios los inconversos para vivir? La misericordia. ¿Y qué reciben los cristianos? ¿De qué viven los cristianos? ¿De qué? Y se los he dicho 50,000 veces. Se los he dicho que el cristiano vive de lo que siembra. De lo que siembra. De lo que siembra. De lo que siembra. No erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú quieres salvación, siembra salvación, siembra integridad. ¿Tú quieres buen trato? ¿Qué vas a sembrar? ¿Plata? Siembra buen trato. Y así sucesivamente. Y aquí me mandó el Señor a decirles, ¿cuántos aquí quieren que toda su familia sea salva? Arranquen a evangelizar. Siembren salvación. Y yo les salvo los de ustedes. Dice el Señor. Entonces, según la ley de la siembra, ¿qué es lo que quieres que Dios haga con tus hijos? A ver, Vicky, ¿qué quiere Dios que haga con tus hijos? ¿Qué quieres tú que Dios haga con tus hijos? Porque han sido malitos. No, ángeles, allí dejaron una ala guardada. Anótelo en su alma, en su corazón. ¿Qué quieres de tu casa, mujer? ¿Que sea salva o no? ¿Sí? Varón, ¿quién tiene algún hijo que lo ame mucho y no esté aquí hoy? Levante la mano. ¿Quiere que sea salvo o que se vaya al infierno? ¿Qué? Siémbrelo. Siembre eso en otros. Comience a anhelar la salvación de otros. Porque lo que quieren, lo que tú quieres hacer con los demás, seguro que el Señor va a hacer con ellos. ¿Cómo es que titula el mensaje? Lo que quiero, lo que quiero, lo siembro. Por amor a esa gente. Padre, sálvale allí. Padre, ese que evangelicé hoy, que oré, que tenía esto y esto, cáncer, qué sé yo y qué sé yo. Padre, sánalo, sálvalo. Y Jehová está llevando eso a tu casa. Eso es como un espejo. El espejo mira al sol y ahí mismo le tira sol a los contrarios. Lo que tú siembres.
Por eso es tan importante las misiones y por eso Dios no ha dejado caer las misiones de mi corazón, porque aunque la iglesia me ha parado pocas bolas en cuanto a misiones, Jehová tiene esta iglesia para relevantar a multitud de personas a la salvación y a tu familia y a tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, vamos. En este mismo momento, hazme una lista de 10 personas que tú quieras ver salvos. Sencillo. Por ejemplo, este es el más pequeño de la gallada. Dígame, ¿cuántos anhela usted que sean salvos? Solo 4, el resto que lo lleve el chucho. Porque el que yo conozca tiene 2 hermanos, padres, tíos, abuelos, amigos, familiares. ¿Y solo 4? Piensa en tu familia. Haz una lista. ¿Cuántos quieren que sean salvos? Y el Señor lo que te dice es, eso mismo hacen los impíos. Anhelan que su gente sea salva. Ve por estas calles abajo, preguntándole a cada persona de la religión tradicional, ¿cuántos quiere usted que sean salvos? Papá, mamá y no más. Y el del frente, no es decir que lo lleve el diablo, es malo. Ese me rayó el carro. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y por qué es que el Señor a nosotros nos toca el corazón y nos adiestra? Porque Él dice que aún antes que a los que amamos, a los que aborrecemos, llevemos al trono de la gracia y coloquemos y profeticemos sobre ellos la salvación de Dios. Y este otro cabezón dice que solo 4. O sea que yo tengo un mundo de personas a mi alrededor que amar. ¿Cuándo los vas a amar? No me vas a decir que no los amas si no les dices siquiera que Jesucristo lo puede salvar. Y si lo haces, la gloria de Dios vendrá sobre nosotros y nos hará entender que las misiones para nosotros son netamente obligatorias. Así es de que si ya te cansaste con tu grupo familiar, clama hasta que te vuelvan a dar ganas, porque si no amas tu grupo familiar, vas en descenso. Es un termómetro que va patas para arriba. Es asunto de amor. Al dinero todo mundo lo ama hasta que se muere. Por eso el Señor dice, ¿por qué es que ningún Dios tiene su gente que lo abandone? A ver, ¿quién de los que adora al Dios dinero lo abandona? Antes quiere más. Dígame, ¿cuándo dejó usted de amar a su mamá? ¿Cuándo dejó de amar a sus hijos? Pero a Jehová de los ejércitos, sí, chao. Levante su mano y diga, Dios, guárdame de esas cosas y levántame nuevamente en el primer amor. Padre, levántame nuevamente en el primer amor, porque tú a mí no me has hecho sino bien. Tú a mí me has salvado, tú a mí me has guardado, tú a mí me has bendecido y te voy a obedecer en el nombre de Jesucristo. Ahora, tienes la gran obligación de desarrollar tus dones en los demás. Dígame, ¿cuál es el principal don que puede tener una persona para poder evangelizar bien?
Amor. Hay otro don más fuerte. ¿Cuál? La fe. Hay otro don más fuerte. El perdón, pero hay otro más fuerte. La lengua, porque usted sabe hablar. Levanta su mano y dígale, Señor, gracias porque me diste lengua y puedo hablar. En el nombre de Jesús. Y le puedo decir a otro, Jesucristo te ama y de ese problema te puede sacar Él si tú lo amas. Amén. Ya lo evangelizó. Ahora, desarrolla tus dones, evangeliza, ora. Y en esta cuestión de misiones, mete a tu corazón y aporta dos cosas muy valiosas para Él, para las misiones: ofrendas y tiempo. La gloria de Dios vendrá sobre ti y la cosecha será múltiple. ¿Por qué? Porque haciendo todo esto, sembraste salvación. Entonces para los tuyos cosecharás salvación. ¿Y por qué no para ti? Porque ya eres salvo. Pero los que no son salvos, cosecharás salvación. Amén. Oraste por otros, cosechas bendición para todos los tuyos. Porque habrá gente que Dios coloca a orar por los tuyos. Y Dios se va a glorificar. Aportaste en finanzas, Dios te va a multiplicar. Porque escrito está, al que a un pobre le da, a Dios le presta. ¿Y qué es lo que estás haciendo con misiones? Le estás dando algo a un pobre espiritual que no tiene a Dios, pero que con esa bendición es que tenemos esos obreros en diferentes partes. Allá en aquella tierra lejana tenemos obreros sudando la gota amarga, trabajando, luchando. Y de vez en cuando me llaman, pastor, no tengo para el mercado. Si la iglesia no da, ese muchacho tendría que devolverse. Pastor, en estos días iba un misionero hacia su tierra después de haber charlado aquí con nosotros. Después de haber orado por él, uno de nuestros pastores. Y le dije, hola, pastor, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Usted cuánto calza? Me dijo entre 39 y 40. Entonces sí le sirven unos zapatos que de pronto le va a regalar. ¡Ay, pastor, me los guarda! Hermanos, es porque no tiene mucho para comprar. Catalina Ramasana. Y ese es mi sueño. A mí donde el Señor me enriqueciera en dinero, ese sería mi deleite. Girar 40, 50, 100 cheques mensuales a diferentes obreros en el campo que aguantan. ¿Sabes por qué Caucasia tiene 4 ventiladores allá para soplar ese muchacho que es la tierra más caliente que conocemos? Porque Misiones tuvo que comprar 4 ventiladorcitos. No tuvo que comprar el aire acondicionado, pero ventiladorcitos. ¿Quién lo dio? Code al que está al lado y dígale vos. Dígale vos. Dale un codazo, dale a esa vieja. ¡Pum! ¿Vio? Vos diste para esas misiones, para que aquel sea salvo. En estos días va alguien para echar un mal. Y después para Florencia, Caquetá, gente que no sé, bueno. ¿Y para qué allá si hay tantas iglesias? Deje de ser bocón y cállese la boca y vámonos a la tarea donde Dios nos mandó. Y demos el alimento.
Y oremos por los enfermos y esos enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Esos demonios huyen, esos torcidos se enderezan, ese malo se arrepiente y su corrosión y sus cosas malas desaparecen porque la sangre de Jesucristo lo lava, porque hubo un misionero. Esto es puerta estrecha. Inclusive ahí después de Mateo 7:12, dice entra por la puerta estrecha. Ahí mismo me habló el Señor. Esto no es fácil. Esto es trotando. Pero me ha dado una alegría, un amor, un gozo. Y le digo, Señor, dame fuerzas. Quiero sembrar. Quiero sembrar.